Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les guarde. Sean todos bienvenidos una vez más, ¿verdad? Este es su ministerio doctrinal bíblico Torre Fuerte. Como todos los jueves, me acompaña mi esposa María Cruz. Y este es su servidor, Eddie Cruz. Estamos más que gozosos, ¿verdad? Por la oportunidad que tenemos de poder traer una breve reflexión en cuanto a la palabra, ¿verdad? Y doctrina se refiere. Mis hermanos, como han estado viendo en estos últimos días, el tema de hoy, Mari, ¿cuál es el tema de hoy? Corazón de siervo. Corazón de siervo. Mis hermanos, corazón de siervo. Vamos a estar hablando en esta hora, vamos a estar hablando acerca de la vida ministerial de quien fue, ¿verdad? Juan el Bautista, ¿verdad? Vamos a estar estudiando acerca de cómo era el corazón de Juan, cómo fue el corazón de Juan, ese corazón de siervo que Juan tuvo en todo tiempo, mis hermanos. Mis hermanos, y a lo que damos inicio, ¿verdad? A lo que es la clase, mientras tanto vayan buscando el Evangelio según Lucas, capítulo 11, versículo 1. El Evangelio según Lucas, capítulo 11, versículo 1. Ese va a ser el versículo principal de esta preciosa enseñanza. Mis hermanos, quiero notificarles que le pedimos de favor, mejor dicho, que nos sigan en nuestra página de Facebook. Nos pueden conseguir bajo Ministerio Doctrinal Bíblico Torre Fuerte. También, mis hermanos, suscríbanse en el canal de YouTube. Nos puede conseguir como @torre_fuerte. Nuevamente, @torre_fuerte. Ahí, mis hermanos, mediante el canal de YouTube vamos a estar de igual manera subiendo. Hemos estado subiendo, ¿verdad? Todos los últimos episodios, y va a haber un contenido exclusivo que solamente se va a estar transmitiendo por la plataforma de YouTube. Así que vayan ahora, o cuando termine este video, no ahora, ¿verdad? No se desconecten. Terminen de ver este video, vayan a YouTube y nos pueden conseguir bajo @torre_fuerte. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Mis hermanos, el tema, como bien ya manifestó mi esposa, el tema es corazón de siervo, ¿verdad? Ya dicho el versículo, vamos a darle lectura, ¿verdad? Si Mari le puede dar lectura al capítulo 11, versículo 1 del libro de Juan. Okay. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Bendito Dios. Vamos a elevar una oración al cielo para que sea el Padre, Hijo y Espíritu Santo ministrándonos por medio de esta enseñanza. Amén. Padre Santo y Padre Eterno, en esta hora te damos gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que nos brindas, Padre Santo, de una vez más poder exponer el consejo de tu palabra. Padre Santo y Padre Eterno, yo te pido en esta hora que sea por medio de tu Espíritu Santo ministrándonos esta palabra. Oh, gloria a ti, Señor Jesús, esta enseñanza. Oh, Padre Santo y Padre Eterno, te pedimos que seas tú quebrantando todo corazón de piedra en esta hora, Padre Santo y Padre Eterno, para que esa palabra se quede en nuestro corazón. Te pido, Padre Santo, que seas tú abriendo los ojos y los oídos espirituales, y declaramos, proclamamos en esta hora, Padre Santo, que toda mente es cautiva a tu Hijo amado Jesucristo. Toda mente es cautiva en esta hora a Cristo Jesús, y toda enseñanza sea ministrada bajo el poder del Espíritu Santo. Esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Mari, acabamos de leer este versículo, ¿verdad? Y el tema es corazón de siervo. El por qué este versículo abarca mucho, esconde mucho. Por eso es que cuando nosotros leemos la palabra del Señor no la podemos leer con ligereza, sino tenemos que meditar en ella y escudriñarla, porque este versículo que María acaba de leer esconde mucho y habla mucho del corazón de Juan. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Ahí, aquí va lo principal. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Qué maravilloso, Mari, es poder
escuchar a personas, ¿verdad?, describir de la manera en que otro ha sido de bendición a su vida. Qué bonito es que una persona hable de esa manera de uno, ¿verdad? O de cualquier otra persona. Qué bonito es poder escuchar un ejemplo, ¿verdad?, que se le diga a Jesús: Jesús, enséñanos a orar como Carlos le enseñó a sus discípulos. Señor, enséñanos a orar como María le enseñó a los discípulos. Mis hermanos, esto habla de la genuinidad, del corazón de siervo que Juan tenía. Cuando dice: Señor, enséñanos a orar como también Juan le enseñó a sus discípulos. En pocas palabras, lo que este discípulo le está diciendo al Señor es la pasión que Juan tenía, el corazón que Juan tenía por enseñarle lo que es doctrina, por enseñarle lo que es la oración, por enseñarle, oh gloria a ti, Señor Jesús, lo que es la intimidad con el Padre. Habla mucho este versículo acerca de esto, María. ¿Tú qué opinas acerca de esto? No, sí, porque sí, o sea, como quien dice: Señor, nosotros no sabemos orar, pero hemos mirado que los discípulos de Juan saben porque Él los enseñó. Entonces por eso van: enséñanos a orar, como Juan lo hizo. Como Juan lo hizo. Y hermanos, es bonito, y recalco, es bonito que otras personas testifiquen por otros. Es la importancia de lo que es tener un testimonio impecable, de tener un testimonio limpio, de tener un testimonio de bendición y de edificación a otras personas. Qué bonito sería, tú que me estás viendo, que digan: Señor, enséñanos a orar como Pedro le enseñó a sus discípulos. Señor, enséñanos a orar como Marcos le enseñó a sus discípulos. O el nombre que usted tenga. Qué bonito es que otros testifiquen a favor de uno, a favor de lo que uno hace en lo secreto, sin buscar ser expuesto, sin buscar vanagloria, sin buscar absolutamente nada, mis hermanos. Oh, gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, para entrar un poco en contexto acerca de la vida de lo que es Juan el Bautista, ¿qué enseñaba Juan? ¿Cuál era la doctrina de Juan? Bueno, él viene a enseñar la doctrina del arrepentimiento. La doctrina del arrepentimiento. Mi hermano, y eso lo podemos ver si buscamos en el libro del Evangelio de Mateo, el capítulo 3, versículo 2. Nos dice claramente qué era lo que Juan comenzó a enseñar desde un principio. Juan no comenzó a enseñar conforme a su conocimiento, conforme a su propio entendimiento. Juan comenzó a enseñar, Juan comenzó a doctrinar conforme al arrepentimiento. Y lo vemos en el capítulo 3, versículo 2 del libro de Mateo, donde dice, vamos a considerar el versículo 1. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La doctrina que Juan comenzó a proclamar en todo tiempo fue arrepentimiento. Vemos también, mis hermanos, en el Evangelio de Marcos, si vamos al libro de Marcos, el capítulo 1, versículo 4 del libro de Marcos, ¿qué dice el versículo 4? Mari, ¿tú lo tienes ahí? Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. Entonces, mis hermanos, no tan solo predicaba acerca de la doctrina, no tan solo enseñaba acerca del arrepentimiento, también, mis hermanos, él predicaba acerca de la importancia que es el bautismo en la vida del hombre. Mis hermanos, y el bautismo simbólicamente es una representación acerca de lo que es la regeneración del arrepentimiento en la vida del hombre. Cuando se habla acerca del bautismo, lo que Juan nos enseña en cuanto a sumergir a esa persona y luego salir del agua, lo que está simbolizando es que lo que se sumergió en el agua y lo que salió es una nueva criatura. Es una nueva criatura, pero la importancia de arrepentirse antes de ser bautizado. Es muy importante, mis hermanos, comprender esto, porque lamentablemente no se puede estar bautizando sin haber frutos dignos de arrepentimiento en la persona.
Porque si la persona no se arrepiente y es bautizada, mis hermanos, lamentablemente en nada está sirviendo ese simbolismo en la vida de la persona. El bautismo, mis hermanos, es algo simbólico ante el público, ante las personas que están viendo ese acontecimiento. Es mediante el bautismo, gloria a ti Señor Jesús, que se muestra que esa persona está arrepentida de su vieja vida, de su viejo proceder. Entonces, cuando se sumerge nuevamente, mis hermanos, todo lo que representaba ese hombre, al ser sumergido, queda sumergido en las profundidades de la mar. ¿Y dónde es que dice la palabra? ¿Cómo es que dice la palabra? ¿A dónde es que van los pecados? Que en las profundidades. A las profundidades de la mar. La palabra nos enseña que cuando el Señor perdona nuestros pecados y nuestras iniquidades, van directamente hasta el fondo del mar. Eso, hasta las profundidades del abismo de las aguas. Eso es lo que representa, oh gloria a ti Señor Jesús, lo que es el bautismo. Es una regeneración del hombre por medio del perdón de pecados. Oh gloria a ti Señor Jesús. Entonces, Juan no tan solo predicaba arrepentimiento, también predicaba la importancia del acto del bautismo en la vida del hombre. Mari, tienes también Marcos 7 y 8, versículo 7 y versículo 8. Y predicaba, Ese y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, una tercera doctrina que él predicaba, que él enseñaba, oh gloria a ti Señor Jesús, predicaba de un Cristo como poderoso para impartirnos al Espíritu Santo. Ahí vemos el corazón de siervo de Juan. Cuando él dice, no se trata de mí, porque es que detrás de mí viene uno. Yo los bautizo en agua. Yo los bautizo como un acto simbólico. Pero el que viene detrás de mí los va a bautizar con poder y autoridad a tal nivel que va a ser impartido el Espíritu Santo sobre todos y cada uno de ustedes. Entonces, vemos a un Juan que en cuanto a doctrina nunca se jactó acerca de él. Siempre lo que hablaba, Mari, era acerca de arrepentimiento, bautismo y por sobre todas las cosas. Y lo principal es Cristo Jesús. Amén. Que para aceptar a Cristo se debía de arrepentirse. Que para recibir a Cristo había que uno tiene que generar frutos dignos de arrepentimiento. Y enderezar su camino, como lo dice ahí mismo en el capítulo 1, versículo 3, donde dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, mis hermanos, vemos que en cuanto a doctrina, nuevamente, arrepentimiento, bautismo y por sobre todas las cosas, a Cristo Jesús, el que venía detrás de él. Tenía un corazón tan puro que él en todo tiempo, mis hermanos, usted puede darle lectura a los 4 evangelios y cuando hablan de Juan, hablan de un siervo que lo que hablaba era acerca de un Cristo que venía detrás de él. Acerca de un Cristo. Él nunca se impuso, él nunca se vanaglorió. Al contrario, dice en el versículo 8, el versículo que en el versículo 7 que María acaba de leer, dice: viene tras de mí viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Imagínense la pureza de su corazón, que él inclusive decía: yo no soy digno ni de desatar, ni de tocarle la cinta de su calzado para desabrocharle el calzado. O sea, mis hermanos, vemos un corazón completamente rendido a la perfecta voluntad del Padre. Oh, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué carácter vemos en Juan, María? De humildad, ¿no? De humildad. Un carácter de humildad, mi hermano. Si vamos a Mateo, vamos nuevamente al libro de Mateo, mis hermanos. En el capítulo 3, versículo 7, dice la palabra del Señor, del 7 al 10, dice: al ver
él, que muchos de los fariseos, de los saduceos, venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, mis hermanos. Mis hermanos, aquí podemos ver que Juan tenía un carácter contundente, Maris. A él no le importa. ¿A quién fue que le habló? A los fariseos. A los fariseos y a los saduceos. No les estaba hablando a cualquier persona. Les estaba hablando a personas que tenían el poder, autoridad, posición dentro de esa ciudadanía. Entonces vemos, oh gloria a ti, Señor Jesús, que Juan tenía un carácter contundente e impecable. Él no le importaba bajo ningún concepto quién fuera. Que era valiente, pues, que tenía valentía. Era valeroso, era valiente, era contundente, Mari. Esas palabras eran fuertes. Generación de víboras. ¿Quién los enseñó a huir? Como quien dice, quieren huir de la ira venidera. Saben que el bautismo, saben que el arrepentimiento es bueno, pero ¿qué frutos están dando? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, en pocas palabras, les dijo, esto no se trata de sumergirlos y sacarlos. No, esto se trata de que lo que ustedes sienten sea genuino. Genuino. Porque es la genuinidad de corazón la que comienza a generar frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Entonces, otro carácter que vemos era su modestia. Él era bien modesto. Pero fíjate, antes de entrar en eso, para hablar de lo del contundente, cuando reprende a Herodes. A ver. Cuando reprende a Herodes, ¿verdad? Y de lo que estás diciendo. En cuanto al carácter. En cuanto al carácter, ¿verdad? Que era contundente, que era contundente, sí, contundente e impecable. Impecable. Si miramos en Lucas 3:19. Lucas 3:19. Sí, Lucas 3:19. ¿Qué dice? Dice, entonces cuando él enfrenta a Herodes, por lo que anda haciendo ahí, dice, entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, o sea, lo reprendió. Ya, ¿y quién era Herodes? Pues era el tetrarca de ahí, dice, la autoridad. Entonces, fíjate cómo tenía esa valentía, esa para ir a reprender. Ahora si viene un Juan a reprender, olvídate. No. Lo tachan de religioso, lo pueden tachar de muchas cosas porque eso ya no se mira. Pero por eso te digo que el que va a predicar tiene que tener valor. Valor. Y el Espíritu Santo, sí, pero valor para poder enfrentarte a un Herodes, y que si tú le tienes que decir, sabes que estás mal, estás haciendo algo mal, y entonces reprenderlo. Es que cuando el Espíritu Santo está sobre la vida del hombre, es el Espíritu Santo quien genera esa valentía, ese valor. O sea que independientemente de todo, vemos a un Juan que no tuvo temor de ir a hablarle a un Herodes. Mis hermanos, eso es carácter. Eso es carácter. Otra característica que encontré, que podemos ver, ¿verdad? En cuanto al carácter de Juan, la vemos en Juan. Oh, gloria a ti, Señor Jesús. La vemos en Mateo, capítulo 3, versículo 11. 3:11, donde dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. La modestia, mis hermanos. Modestia. El reconocer que no se trata de él, el reconocer que ni es digno de desatar la cinta de su calzado. Modestia, mis hermanos, es que carecía de vanidad. Cuando se habla de modestia,
La definición de modestia es carente de vanidad. Vemos a un Juan, mi hermano, que bajo ningún concepto lo podemos señalar de que era vanidoso. Amén. No, y lo miramos, fíjate, hablando todo eso, podemos mirar también otro ejemplo en Juan, capítulo 3, del 26 al 30. Ahí estamos. Dice, ¿Juan qué? ¿Juan qué? Juan 3, del 26 al 30 dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo, están hablando de Jesús, contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza. O sea, se está diciendo, yo soy el amigo y me gozo de lo que Jesús está haciendo. Bendito Dios. Dice, grandemente de la voz del esposo, él se gozaba cuando oía de Jesús. Dice, así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue, mis hermanos. Y en ningún momento, de lo que hemos hablado hasta ahora, en ningún momento hemos visto a un Juan alzado, a un Juan vanaglorioso. Entonces, vemos un corazón, oh gloria a ti Señor Jesús, de siervo en Juan, un corazón de servidumbre, un corazón de servicio, que entendía que lo que él vino a hacer fue un servicio, oh gloria a ti Señor Jesús, de parte del Señor para con su Hijo. Pero qué bonito, ¿verdad? Amén. Es necesario que él crezca, pero que yo... Y bueno, eso dice mucho del carácter de él. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Ese el pero que yo mengue. Aún, mis hermanos, sin ver absolutamente ningún rasgo de altivez o de orgullo, vemos que él dice, pero que yo mengue. O sea, que lo que él estuvo haciendo hasta ese entonces del pero, mis hermanos, fue pura evangelización, fue pura doctrina, fue pura enseñanza de un Cristo que venía. Amén, porque es que todo lo que estás diciendo lo miramos, él les empieza a decir todo, lo puedo leer, todo. Porque mira lo que les empieza a decir, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y las cosas terrenales hablan, el que viene del cielo es sobre todos y lo que vio y oyó, esto testifica. Amén. Y nadie recibe su testimonio, el que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Bendito Dios. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa creer en el Hijo. Y está diciendo, él viene de allá, él viene del cielo, y las cosas que les está diciendo las oyó allá en el cielo del Padre. O sea, bendito Dios. Hermanos, qué nivel de intimidad tuvo que haber tenido Juan, con gloria a ti Señor Jesús, para impartir esas palabras al oyente. Porque, mis hermanos, se hablan de un sinnúmero de personajes bíblicos, pero muy poco se hace referencia a lo que Juan vino a hacer, que fue corto el periodo que estuvo aquí, ¿sí me entiendes? Pero vino a preparar. ¿Tú sabes que lo más que me ministra, Mari, que en los 4 evangelios no se habla, o al menos no redacta, de que Juan echó fuera demonios, que fluyó mediante liberación, que fluyó mediante profecía, que fluyó mediante cualquier tipo de don. Él lo que vino a hacer fue a preparar el camino para aquel que iba a venir detrás de él. Pero fíjate, se me hace, es como tú dices, no se habla tanto así de que hizo eso.
se hace referencia de que fue bautizado con el Espíritu Santo desde el vientre de su vientre madre. Pero fíjate, en Mateo 11:7, Jesús lo describe de una forma muy bonita. 11:7. Sí, Vamos Mateo 11:7. Y qué bonito que Jesús se hable así de él, ¿verdad? Dice Mateo 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Hasta ahí. No sigue. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. Bendito Dios. Ajá. O sea, mira cómo lo describe. Porque si fuera rey, estuviera en la casa de los reyes, pero pero es un profeta, y más que un profeta. Y más que un profeta. Bendito Dios. Las características del siervo. Bendito Dios. Mis hermanos, y un último rasgo en cuanto al carácter de Juan lo vemos en Mateo, el capítulo 3, versículo 13 al 15. Y esto nos habla de la humildad de espíritu que Juan poseía. Oh, gloria a ti, Señor Jesús. Donde dice la palabra del Señor: entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Cuando Jesús le dice: deja ahora, porque nos conviene que cumplamos toda justicia, lo que está diciendo es: tenemos que hacer esto para que la palabra sea cumplida a cabalidad. Entonces vemos a un Juan que al Jesús ir donde él y pedirle que fuese bautizado, Juan dice: pero ¿cómo tú vas a venir a mí? Si eres tú quien tienes que bautizarme a mí. Mis hermanos, lo que es la humildad de espíritu, lo que es la humildad de espíritu, mi hermano, es por eso que yo pienso que uno de los galardones de Juan, uno de las bendiciones que Juan tuvo en su ministerio, es que a raíz de esa humildad de espíritu, el Señor se depositó en sus manos para ser bautizado. Qué gran bendición esa, hermano. Qué gran galardón, qué gran galardón ese. El poder bautizar a Jesús cuando somos nosotros los que debemos ser bautizados por él. Bendito Dios. Aleluya. Entonces, mis hermanos, dicho esto, veamos el corazón de siervo un poco más adentro en la palabra del Señor. La palabra siervo, mis hermanos, significa persona sometida a un Señor y obligada a trabajar para él, pero que conservaba ciertas libertades. Nuevamente, siervo es persona sometida a un Señor y obligada a trabajar para él, pero que conservaba ciertas libertades. Oh, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos al libro de Juan, el Evangelio según Juan, el capítulo 1, versículo 15. Vamos a considerar capítulo 1 del versículo 15 al 18, donde la palabra del Señor dice, ¿puedes darle lectura, Mari? ¿Tú la tienes ahí? Sí. Juan dio testimonio de él. Ok, dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre es el que ha dado a conocer. El unigénito Hijo que está en el regazo, que está en la presencia del Padre. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, aquí vemos a un Juan con una fuerte convicción para con aquel que lo llamó a abrir el camino.
Vemos un Juan con una convicción fuerte, con una convicción inquebrantable. Como siervo, vemos una completa sujeción a su Señor. Aquí vemos a un Juan describiendo qué fue lo que su Señor le mandó a hacer. Una descripción al detalle. Oh, gloria a ti, Señor Jesús. El testimonio no trataba acerca de su propia persona, sino acerca de la predicación de un Cristo Redentor. Vemos un Juan que no habla acerca de él, que no habla de que, no, porque es que a mí el Señor me mandó para hacer esto y esto, y yo lo estoy haciendo porque, pues, o sea, no podemos percibir ningún tipo de pamplina, ningún tipo de vanagloria. Vemos, mis hermanos, una completa sujeción a la voluntad del Padre, a la voluntad de su Señor, una completa sujeción a lo que el Padre le mandó a hacer. No se palpa, no podemos percibir ningún tipo de vanagloria, nada de orgullo, Mari. Bendito Dios. Nuevamente, mi hermano, el testimonio no trataba acerca de su propia persona, sino acerca de la predicación de un Cristo Redentor, mis hermanos. En el versículo 20, Mari, en ese mismo capítulo, del 20 al 23, ¿le puedes dar lectura? Dice, confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. María, ¿tú te fijas el cuestionamiento, las interrogantes que le estaban haciendo? Y todas estas interrogantes eran como para, de alguna manera, hacerlo divagar del verdadero propósito, o hacerlo divagar, oh gloria a ti, Señor Jesús, para poner en duda la pureza de su corazón. Pero en cada una de esas preguntas, su respuesta fue un no contundente. No soy. ¿Eres tú el Elías? No soy. No soy. Él culmina este interrogatorio diciendo: ¿quieren saber verdaderamente quién soy? Dice: yo soy la luz, la voz. Yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. O sea, yo soy la voz, yo soy la herramienta que el Padre está utilizando para divulgar, para proclamar, para predicar la venida del Hijo. Así que vayan enderezando el camino, porque lo han torcido. Oh, gloria a ti, Señor Jesús. Eso fue lo que Juan vino a proclamar, lo que Juan vino a predicar. Y vemos, mis hermanos, que va cumpliendo a cabalidad el propósito y la voluntad del Padre para con su vida. Dice: yo soy una simple herramienta de aquel que viene a saciar la sed en medio de esta sequía. Cuando dice: yo soy la voz del que clama en el desierto, tenemos que entender, mis hermanos, que ese versículo 23, cuando habla de que soy la voz del que clama en el desierto, tenemos que entender, mis hermanos, que hubo un tiempo, un periodo de silencio, un periodo de sequía de la voz de Dios. Entonces, en pocas palabras está diciendo: yo soy la herramienta de aquel que les dejó de hablar por un tiempo, por sus perversidades, por sus pecados, por sus inclinaciones a lo malo. Mira la misericordia del Señor manifestada de igual manera. Vemos que la misericordia del Padre, aún mediante Juan, fue manifestada en todo tiempo. Él dice: yo soy una simple herramienta que el Padre está utilizando, porque el que viene detrás de mí es el que va a venir a saciar la sequía, la sed que ha estado durante todos estos años, 400 y pico de años de silencio. Habla la palabra del Señor. María, el versículo 27 de ese mismo capítulo. ¿Qué dice el versículo 27? El 27. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa del calzado. Mi hermano, vemos que en su corazón como siervo reconocía que no era digno de postrarse delante de Cristo. Se sentía indigno. Y eso solamente emana de un corazón humilde. Es que repito las mismas palabras porque yo quiero que es necesario que entendamos que en el corazón de Juan lo que hubo era
pureza, humildad, servidumbre. Vemos a un Juan que cuando dice, no soy digno ni de agacharme a desatarle el calzado. O sea, no soy digno ni de inclinarme delante de él. Mis hermanos, que ni aún era digno de tocar ni una parte de su vestidura. Y digno, mis hermanos, digno significa merecedor de algo. O sea, que él se sentía merecedor. Mi hermano, vino a abrir un camino, vino a preparar un camino. Y aún en la preparación de ese camino, él se consideraba indigno de lo que estaba haciendo. Ese es el corazón que todos y cada uno de nosotros debemos anhelar. Un corazón que nos sintamos inmerecedores de la gracia y la misericordia que el Padre ha tenido para con nosotros a través del Hijo. Pero lamentablemente, Mario, estamos viviendo en una generación que nos damos golpes de pecho diciendo que somos hijos de un gran rey. Cuando verdaderamente, mis hermanos, somos inmerecedores de su gracia y de su misericordia. Pero vivimos en una generación que lo que proclama, mis hermanos, es mayordomía, es reinado. Mis hermanos, y ni aún Juan. Vemos que vemos de la manera en que el Señor utilizó a Juan. Bueno, lo que estás tratando de decir es que estamos viviendo en estos tiempos de que no estamos menguando, no estamos dejando que Él crezca. Continúa. Estamos haciendo lo contrario. Lo contrario. ¿Me entiendes? Estamos haciendo lo contrario. Completamente lo contrario. Enseñando doctrinas de reinado, enseñando doctrinas de prosperidad, enseñando doctrinas, mis hermanos, que lo que alimentan es el ego del hombre, mas no impacta el corazón del hombre. Porque, mis hermanos, con ese tipo de enseñanza, lo que se le sube es el ego a las personas. Mis hermanos, vemos un sinnúmero de iglesias que lo que fluye, mis hermanos, a través de las enseñanzas, es llenura de ego. Mis hermanos, cuando vemos que en la vida de Juan, él se sentía inmerecedor hasta de ser portavoz. Y lo que hacía era hablar y hablar y hablar de Cristo. En todo tiempo. En todo tiempo. O sea, él sabía que no se trataba de él, sino se trataba de Cristo. Y así nosotros debemos de ser. No se trata de nosotros, sino se trata de Cristo. De Cristo Jesús. De predicar a Cristo. Pero son muy pocos los Juanes que vemos en estos tiempos. Porque hoy en día lo que se habla mucho es de testimonio propio. Se habla de testimonio propio, de cómo yo he sido de bendición a otras personas, de cómo mi testimonio va a impactar a otras personas, de cómo mi testimonio va a levantar a otras personas. Cuando mi hermano Juan en ningún momento habló de sus testimonios, habló de Cristo. Y el testimonio de Juan nos impacta, ¿sí me entiendes? Sí. Pero verdaderamente no quisiéramos pasar por ese testimonio. Bueno. Es verdad. Sí. O sea, tú muchas veces, yo recuerdo a un hermano de una iglesia que él decía, mire, pues yo siempre fui criado en el evangelio, dice, y no tenía un testimonio como otros hermanos que se descargaban por un tiempo, el Señor, por la gracia del Señor, el Señor los liberaba y venían y traían un testimonio, y que los niños decían, y dice que una vez unos niños se le acercaron y que le dijeron, ¿usted no tiene testimonio? Y que le digo, ¿cómo? Como el del hermano tal, que dijo, porque yo quiero ser como del hermano tal, yo quiero salirme de la iglesia, vender drogas, vender esto, y después venir a testificar. Mira el pensamiento, ¿sí me entiendes? Que muchas veces sí, yo sé lo que hace el Señor, podemos dar testimonio de lo que hace el Señor cuando muchas veces nos salimos de sus caminos, por la misericordia de Él. Pero mira lo que los niños estaban captando, ¿sí me entiendes? Algo que verdaderamente no está bien. No estaba Cristo en el testimonio. Porque, mis hermanos, no es de donde yo salí, no es de donde salimos, de donde el Señor nos libró, es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Todo se trata de Cristo. Todo se trata de Cristo. Aquí no hay protagonismo. No podemos, mis hermanos, es que no se puede caer en protagonismo.
Porque aquí el único protagonista es Cristo Jesús. Cristo Jesús, amén. Porque fue el que murió por todos y cada uno de nosotros. Fuera Y de Él tiene que ser. Y fuera de mi hermano, y fuera de él no hay absolutamente nada. Cuando se predica un mensaje que Cristo no está en la ecuación, mi hermano, de nada sirvió el mensaje. De nada sirvió el mensaje. De nada funciona el mensaje si Cristo no es lo principal de ese mensaje. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos en Juan, donde estamos, en el capítulo 1, el versículo 35 y 37, dice la palabra del Señor. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Miren esto, mis hermanos. Miren esto. En Juan no había celo. Donde Juan viera a Jesús, Juan siempre hablaba de Cristo Jesús, y donde quiera que veía a Jesús lo señalaba y decía: Él es el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios. Hermanos, vemos que no hubo celo en el corazón de Juan. Que aun cuando él dijo: Él es el Cordero de Dios, mis hermanos, dice la palabra que los 2 discípulos, al oírlo, dejaron a Juan y se fueron a seguir a Jesús. Mi hermano, vemos el corazón de siervo de Juan. Lo estamos viendo. Todo lo que Juan hablaba era para dirigir a los oyentes a la persona de Cristo Jesús. Que no le importaba quedarse solo, porque él hubiera podido decir: hey, vénganse conmigo para seguir predicándolo. Exacto. A él, ¿sí me entiendes? Exacto. Por acá, por... Exacto. Aún a sus propios discípulos, mi hermano, les instaba y les hablaba acerca del verdadero maestro. Amén. Acerca del verdadero rabí, acerca del único redentor de nuestras almas. Amén. Y como dice Mari, o sea, nadie, o sea, él no obligaba a sus discípulos a estarse con él. Él no vemos que la palabra diga que luego que se fueron los discípulos para con Jesús, Juan se puso a decirle: hey, pero ¿para dónde van? No, sigan conmigo. Porque es que, mis hermanos, el evangelio se trata de ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Estamos llamados a ser discípulos para que lo que predicamos a esos discípulos continúen predicándolo hacia adelante. ¿De qué nos sirve, mis hermanos, una iglesia llena de discípulos que fuera de la iglesia no hablan de Cristo? ¿De qué nos sirve eso? ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve tener una iglesia llena de ministros, de futuros prospectos, predicadores, si en lo básico no están predicando a Cristo? No se está predicando a Cristo. Ese es el problema que está habiendo dentro de la iglesia. No se está predicando a Cristo. Lo que se está predicando es egocentrismo, es el yo. Y mis hermanos, no estamos llamados a predicar el yo, estamos llamados a predicar de un Cristo que sana, que libera, que restaura. La palabra del Señor nos dice: gloria a ti, Señor Jesús, predicar la palabra del Señor hasta los confines de la tierra. Hasta los confines de la tierra. No predicar la palabra del Señor dentro de la sinagoga, predicar la palabra del Señor dentro de una institución, dentro de un edificio, no, hasta los confines de la tierra. Hermanos, estamos llamados a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, y para concluir en esta preciosa hora, en ese mismo capítulo 1 de Juan, el versículo 40 dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. El hermano de Pedro, Andrés, escuchó a Juan decir: he ahí el Cordero de Dios. Y ya les había hablado. O sea, ya les había hablado de él. Disculpen. Ya les había hablado de él. Bueno, perdón que te interrumpa, pero es que más abajito es cuando dice: y halló primero a su hermano Simón, y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón. Aleluya, tú eres Simón. Pero mi hermano,
Mari, ¿qué nos enseña ese versículo 40 del capítulo 1 de Juan? Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Mis hermanos, esto nos enseña que todo lo que Juan predicaba generaba convicción en la vida del oyente. Amén. Lo que nosotros estamos predicando hoy por hoy, ¿qué está generando en la vida del oyente? Está generando convicción, está haciendo que su fe incremente. Nuevamente, lo que se está llenando es otra área en cuanto a lo carnal, en cuanto a la carne. Porque, mis hermanos, todo lo que Juan hablaba generaba convicción. María, y con cuánto, la verdad, hablando un poco, ¿con cuántas personas nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar? Ya sean hermanos en la fe, ministros, predicadores, pastores, lo que sea, que al escucharlo como que nos genera, como que nos da una inyección de fe. Han habido varias personas en las cuales hemos tenido la oportunidad de conversar, de tener conversaciones bíblicas, y con la pasión que ellos hablan la palabra del Señor, lo que genera en uno es una mayor convicción, alimenta la fe. De esas son las personas que nos tenemos que rodear, mis hermanos. El estar hablando siempre de la palabra. De la palabra del Señor. Eso es algo bien bueno. Amén. Edificador, es edificante, mis hermanos. El tener grupos de amistades. Mis hermanos, disculpen, estoy un poco afectado de la garganta. Cada vez que respiro me da con toser. Pero mis hermanos, busquemos rodearnos de personas que al oírlos incremente nuestra convicción en Cristo Jesús. La palabra nos dice, no es rey, si las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Apártate de esas personas, apártate de las personas que lo que hablan y lo que predican no te llenan, no te sacian. Porque lo único que sacia, María, es la palabra del Señor. Amén. Si tú estás en un lugar donde entras y escuchas la palabra y sales igual, mi hermano, tienes que salir de ahí. Tienes que salir de ahí. Porque lo único que llena la vida del hombre es la palabra del Señor inadulterada. Amén. Inadulterada. Mis hermanos, busquemos llenura del Espíritu Santo. Busquemos esas personas que al oírla nos llena aún más de convicción, nos hace incrementar la fe en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, la doctrina y el carácter iban de la mano en la vida de Juan. Su conducta reflejaba un carácter sujeto a la voluntad de aquel que lo había enviado, hermanos. Esto fue lo que permitió que Juan fuera galardonado. Amén. Mediante el bautismo. Amén. De Cristo Jesús. Mis hermanos, ¿sabes? Yo sé que vamos a culminar, pero cuando yo estaba buscando de Juan, el significado de Juan, de su nombre, y se llama Jehová ha hecho gracia. Jehová ha hecho gracia. ¿Qué gracia? ¿Qué gracia ha hecho Jehová mediante Juan? Pues traer la doctrina del arrepentimiento para el escuchar de esa gracia, cuando le está diciendo, hey, viene otro detrás de mí, que yo los bautizo con agua, pero este los bautizará con espíritu a fuego. Amén. Hermanos, aquí podemos ver en la vida de Juan que Juan siempre tuvo un corazón de servicio. Amén. Que Juan siempre supo cuál era su propósito aquí en la tierra. Amén. Vemos un corazón, mis hermanos, lleno de humildad, lleno de modestia, con palabra contundente y por sobre todas las cosas, Mario, con una doctrina correcta. Amén. Una doctrina de arrepentimiento. Amén. Una doctrina de arrepentimiento, porque el evangelio se trata de arrepentirse. Amén. Para ser herederos y coherederos justamente con Cristo Jesús. Amén. Hermanos, esa es la doctrina principal del evangelio. Los 4 evangelios en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hacen la salvedad y los 4 hablan de la doctrina que Juan vino a predicar. Nuevamente, una doctrina de arrepentimiento. Arrepentidos y bautícese. Mis hermanos, el bautismo nuevamente
es un acto simbólico para que el pueblo, para que el público vea que estamos dispuestos a dejar la vieja, a dejar la vieja criatura la y vieja a caminar una vida conforme, gloria a ti, Señor Jesús, a los estatutos de la palabra del Señor. Mis hermanos, esta ha sido la enseñanza, la doctrina por el día de hoy. Le pedimos a todos y cada uno de ustedes, mis hermanos, que no se pierdan el próximo episodio. Le damos gracias, mis hermanos, por los mensajes que hemos recibido. Gracias por los mensajes de apoyo. Gracias, mis hermanos, por las reacciones que tienen a los videos. Eso nos hace entender, mis hermanos, que estamos haciendo, gloria a ti, Señor Jesús, conforme a la voluntad del Señor, que es enseñar la palabra tal cual, mis hermanos. En este podcast, en este programa, lo que se le va a enseñar es única y exclusivamente la palabra, nada de conocimiento humano, es única y exclusivamente la doctrina del Evangelio de Cristo. Nuevamente, mis hermanos, arrepentidos. Mari, ¿nos puedes llevar en oración? Amén. Padre Santo y Padre Eterno, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te doy gracias, Padre Santo y Padre Eterno, Padre Celestial, por este momento, Padre Celestial, de poder compartir, Señor mío, Dios mío, tu palabra, Señor, de poder hablar, Padre Santo y Padre Eterno, de las maravillas, Señor mío, Dios mío, que tú has hecho, Padre Celestial, y que harás, Padre Santo y Padre Eterno. Te pido, Padre Celestial, que bendigas, Padre Celestial, a cada uno, Padre Celestial, de los que vayan a estar, Padre Celestial, escuchando, Padre Celestial, y mirando, Padre Celestial, este mensaje, Padre Celestial. Te pido, Padre Celestial, que los cuides, que los cubras, Señor, y que los libres de todo mal. Amén. Amén. Que les bendiga, mis hermanos, que les guarde y será hasta el próximo episodio. Que les bendiga.